Buenos días, espero que todos estén pasando la cuarentena lo mejor posible. Somos Angélica Chavarri y Manuel Hernández y venimos a hacer el video acerca de historias paralelas, la historia y la voz del otro de Hugo Sugar. Bueno, para comenzar con nuestra exposición, queremos introducir un poquito sobre la vida del autor de este texto. Su nombre es Hugo Sugar Ferrari y es un novelista, poeta, crítico literario y profesor que nació en Montevideo el 23 de enero de 1944. Es egresado del Instituto de Artes Antiguas en Literatura y durante la dictadura uruguaya él se desempeñaba como maestro, profesor de secundaria. Sin embargo, la dictadura lo destituye de su cargo y él tiene que huir de su país y se exilia en Venezuela. En este lugar, él empieza a trabajar como investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Después de esto, pues como que él regresa a su país y durante 1988 y 2010 trabaja como profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de la República del Uruguay y pues a la par en un periodo de entre 2008 y 2015 eh, es director nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Así como un dato curioso es que sus novelas están escritas o son firmadas bajo el seudónimo de Juan Caballero y que en el 2014 se ganó el premio Legionario del Libro por la Cámara Uruguaya del Libro, que es como una asociación u organización de libreros y distribuidores para la promoción de lectura en este país. Bueno, hay que comenzar diciendo que el texto de Sugar está dividido en dos partes importantes, pero antes de hablar de estas dos partes hay una pequeña introducción en la cual Sugar nos plantea cómo surge esta preocupación por el testimonio latinoamericano. Entonces, él dice que aunque el testimonio empieza a tener como un papel fundamental en la crítica, no significa que nos olvidemos de la gran literatura, sino más bien nos plantea como una reorganización del campo de los estudios latinoamericanos. Pero esta organización trae consigo como una preocupación por la oralidad, especialmente por aquellos campos de estudio que se enfocan en la literatura colonial, tanto del siglo pasado como de nuestro siglo. Sin embargo, porque el testimonio empieza a tener un papel fundamental en la crítica, bueno, él nos dice que esto se debe a unos cambios sociales y políticos que tuvieron espacio durante la modernidad. Estos cambios son la transformación de los parámetros críticos y teóricos de las últimas décadas, la revaloración de la lectura de fenómenos no estudiados en la literatura belletrística y la revisión del canon. Con esto, lo que quiere Sugar es cuestionar el testimonio latinoamericano y cómo su proceso durante cierta época y cómo se ha relacionado en el campo de los estudios literarios. Y pues plantearnos o problematizar también lo que se concibe como literatura, lo que concebimos nosotros como literatura y la forma en que se está estudiando. Pero también nos deja como una frase al final que dice que probablemente no se resuelvan muchas de las preguntas que él va a plantear en el texto, porque pues no todas tienen respuesta, pero pues igual es como su intención. Entonces la primera parte del texto de Sugar se llama Historias paralelas, historias confrontadas. Y en esta parte del texto lo que hace Sugar es comenzar hablando sobre el texto de Plutarco que se llama Vidas paralelas, en
el que no se desea narrar historias ignoradas para rectificar la historia conocida, sino se pretende crear una correspondencia. ¿Qué significa esto? Significa que las historias ignoradas terminan configurando una historia real. Es decir, que no se busca exaltar la historia conocida a partir de las historias ignoradas, sino que las historias ignoradas confrontan, enfrentan, cuestionan la historia conocida. Y esto es lo que sucede con el testimonio, o es el fin que tiene el testimonio latinoamericano. ¿Qué hace el testimonio latinoamericano? Denunciar y celebrar. Él dice, narra en paralelo porque su fin es confrontar, es desarticular la historia hegemónica, y a partir de esa desarticulación de la historia hegemónica pretende construir una historia que sea realmente global. Entonces, pues yo puse una cita de esta parte que dice: el testimonio contemporáneo parte de los hechos y documentos censurados y termina siendo asimilado por sus lectores solidarios como una historia verdadera que eventualmente habrá de adquirir un valor mítico. Con respecto al tema de la historia verdadera, es lo que les explicaba sobre la historia global, ¿sí? Una historia que se conforme a partir de aquello que ignora la historia hegemónica. Sin embargo, este tema de la historia hegemónica lo vamos a entender más adelante, porque va a surgir el tema de la historia oficial y de la historia no oficial. Bueno, este término que usa Sugar de la historia hegemónica también es contrastado con uno que él usa que se llama historia silenciada. Entonces, la historia silenciada tiene como forma o como instrumento para contar aquello que no forma parte de la historia hegemónica, el testimonio. Y lo que hace la crítica es que pone al testimonio en el mismo estatus o en el mismo nivel que tienen las prácticas discursivas como la memoria y la autobiografía, que forman parte o que son, pues valga la redundancia, prácticas discursivas de la historia hegemónica. Y esto conlleva a que exista una institucionalización del testimonio, ¿sí? Sin embargo, al final nos dice que la institucionalización del testimonio no significa que los límites discursivos de este sean claros y precisos. Entonces, lo que él va a hacer es tratar de explicarnos aquellas imprecisiones que tiene la institucionalización del testimonio. Y para esto divide esta primera parte en dos numerales que les voy a pasar a explicar a continuación. Este primer numeral a Sugar lo denomina como la historia desde el otro, ingreso e institucionalización del testimonio. Él nos explica que el testimonio abre su propio espacio, ajeno al discurso histórico, pero que ese espacio que se abre el testimonio también está mediado y está delimitado por una situación histórica específica, por un momento y por un sujeto de enunciación, y que la relación que tiene el testimonio con la ciudad letrada, con el sujeto letrado, es bastante ambigua, puesto que el sujeto letrado carece de cierto conocimiento sobre lo que supone la práctica discursiva del testimonio, y que esto ha llevado al sujeto letrado y a quien estudia el testimonio a que lo relacione con otros géneros como la novela, la autobiografía o campos de estudio como la historia y la antropología, y que el testimonio no se pueda caracterizar en ninguno de estos dos. Creo que al final de todo el texto de esta primera parte, él nos dice como que todo depende de la función y la relación que tenga el testimonio y la forma en que sea leído y cómo se relaciona.
no hay como una verdad absoluta de lo que es en sí el testimonio. Pero pues eso lo vamos a ver hasta el final. Sin embargo, Ashugar trata de explicarnos cómo es que llega el testimonio a formar parte de toda esta esfera pública y pues nos hace como una revisión histórica de lo que sucedía con el testimonio y cómo surgió esta práctica discursiva durante la historia, cuáles fueron los momentos históricos que marcaron el surgimiento del testimonio y pues siguiente diapositiva. Bueno, Ashugar nos hace una revisión histórica de cómo el testimonio ha ido surgiendo dependiendo de diferentes acontecimientos que han impactado el surgimiento de este. Entonces, en esta diapositiva estamos observando que hay tres imágenes. Una es de la Revolución Francesa, una es de la Revolución Cubana y la otra es de la Revolución Mexicana. Pero hay otros momentos históricos que también permitieron la consolidación y el surgimiento del testimonio, que son el amplio movimiento de ideas y transformaciones sociales que fueron parte del iluminismo, la Guerra Civil Norteamericana, la Reforma Universitaria de Córdoba, iniciada en 1918, y algo más recientes como la Guerra Civil Española. También está la caída del último imperio colonial, que dio lugar no solamente a la independencia de India, sino también surgieron movimientos independentistas en África durante los 60. También está la Guerra de Argelia y pues como ya hemos dicho la Revolución Cubana y pues también los movimientos en pro de los derechos de las personas negras en Estados Unidos. Por otro lado también está la teología de la liberación y lo que él denomina las comunidades de base en favor de los marginados. Todos estos movimientos, todos estos hechos ocasionaron y permitieron el acceso a materiales que provenían de voces silenciadas por el sujeto central. Lo que hacen estas voces silenciadas es que crean una historia que confronta la historia hegemónica de los imperios, llámese inglés, español, etc. Y que también afectaron o incidieron en la forma en que se manejaba y quienes conformaban la esfera pública de las épocas, la cual tuvo que admitir nuevos sujetos marginados que incidieron y afectaron pues como la relación con la historia hegemónica. Y pues en nuestra actualidad esa esfera pública se ha convertido en lo que denomina Ashugar como un espacio compartido que construye y que permite una nueva identidad heterogénea. Y entonces aquí surge el testimonio, que se constituye como una forma de narrar la historia de un modo alternativo al monológico discurso historiográfico en el poder. Es una práctica discursiva que supone en su propio modo de producción otro discurso, el de la historia oficial hispanoamericana. Entonces, la historia oficial se construye a mitad del siglo XIX en la consolidación de los estados nacionales. El carácter de la historia del otro, la alternativa, solo es posible cuando el que está excluido de la historia oficial intenta acceder a la memoria. Pero recordemos que la memoria forma parte o es una práctica discursiva del espacio letrado. Hay que tener en cuenta que la historia oficial no ignoraba al otro, pero lo incluía como un sujeto que no cuestiona al sujeto central, es decir, un sujeto que está validando también ese discurso de la historia oficial. El testimonio, en este sentido, podemos ver que no es una historia del otro o una historia otra, sino también es una historia desde el otro. Y que por ello se tienden a confundir muchas biografías con un testimonio. Pero lo que hace la biografía es que no buscan una historia desde el otro, sino que quieren representar al otro. Y ese mismo texto se transforma en una legitimación y se transforma en un testigo
de ese otro que es el marginado, que es la voz silenciada. Sin embargo, tenemos también testimonios mediados por un intermediario. En algunos casos puede ser un letrado, pues en su mayoría. Y esto también le da un carácter heterogéneo al testimonio, donde ese otro, o sea, la voz silenciada, el marginado, presupone o necesita de un yo central, un intermediario, y contra ese intermediario, contra ese yo central, también es que está luchando aquella voz silenciada. Ya para finalizar este primer numeral de la primera parte, pues como que Sugar nos regala un fragmento que encierra y concluye la aparición del sujeto marginado. Y pues está en la diapositiva y se las voy a leer. El hecho de que el ser humano haya sido capaz del exterminio de los campos de concentración, de institucionalizar la desaparición, de la intolerancia, de la tortura, del abuso y el castigo a niños y mujeres, de la opresión de las diversas minorías, tanto por regímenes fascistas como por parte de capitalistas y socialistas, supone o permite suponer la necesidad de entender ese otro alienado, marginado, silenciado o exterminado. Bueno, este segundo numeral se llama El otro y el letrado. Entonces, quiero comenzar leyendo esta frase que puse en la diapositiva que dice: el testimonio o la historia desde el otro correspondería en este sentido con la necesidad de consolidación de una identidad humana que el discurso hegemónico anterior no posibilitaba. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí aparece una figura, un sujeto, que ya no solo tiene el conocimiento obligatorio, el conocimiento de la historia oficial, sino que también cumple una función ética y le da voz y permite que la voz marginada forme parte de la esfera pública. Este sujeto se llama el letrado solidario. Pero bueno, ¿qué significa o qué supone la figura del letrado solidario? Lo que nos dice Sugar es que el letrado solidario no es una figura de actual, o sea, no es una figura que solo forma parte de nuestro presente, sino que podemos encontrarla anteriormente en registros de barbaries, como los que nos relata Fray Bartolomé de las Casas, quien tiene la característica de ser un letrado que forma parte de la esfera pública y que desde su voz, desde su posición de letrado, desde su posición central de la historia oficial, cuenta aquello que sucedía con los esclavos. Sin embargo, el hecho de que el sujeto marginado entre en la esfera pública le da más valor y permite una mayor consolidación del testimonio. Entonces, por eso, entendemos nosotros que la época de Fray Bartolomé de las Casas, el testimonio de él, lo que él narró, lo que él vio, sirvió para evidenciar y permitir, no sabemos bien si insurgencias, pero sí crea una conciencia de que algo no está bien y algo no estaba pasando del todo bien en las Indias, y menos con estos sujetos, con estas personas que eran esclavizadas. Pero el hecho de que el sujeto marginado tome una voz en las siguientes épocas, lo que pasa con la Revolución Cubana, de que el sujeto, pues en los distintos acontecimientos, de que el sujeto tenga una voz y empiece a formar parte de la esfera pública, le permite mayor peso al testimonio. Sin embargo, el testimonio de las casas tiene, y el testimonio del intermediario, el que cuenta el intermediario también tiene una característica importante, que es que no solo da cuenta del otro, sino también da cuenta de sí mismo. Cuenta su posición, evidencia lo que él siente, lo que él ve y lo que está viviendo. Con lo anterior y con esta premisa de que el testimonio puede dar cuenta también
del sujeto solidario letrado. Surge también como aquella incógnita o aquella pregunta respecto a que el testimonio puede ser una contracara de la autobiografía. Sin embargo, Ashugar nos muestra que la autobiografía tiene una característica que radica precisamente en que es un discurso de lo privado, de la vida íntima, y que el testimonio opera como una forma discursiva que está relacionada con la vida pública, del yo, del sujeto, con la esfera pública y su relación con esta. Sin embargo, aquí podemos ver que seguimos manteniendo como esa ambigüedad y esa relación del testimonio con otros géneros, que pues ya habíamos dicho, la novela o la novela testimonial, la autobiografía, y surge como otro tópico u otra relación del testimonio que es con el reportaje. Sin embargo, Sugar nos recuerda de que el reportaje es una forma de mostrarnos cómo se puede o cómo puede operar el testimonio, más no pues llega a construirse o a consolidarse como un testimonio en sí. Aquí volvemos a tener el problema de lo que es la historia y la literatura y esta ambigüedad que nos presenta el testimonio entre lo ficcional y lo real y aquellos límites que casi son como invisibles en este género. Sin embargo, él como que resuelve este problema de que es como si se considera como historia o como literatura, diciendo que todo depende como de cómo sea estudiado y la manera en que circula el texto, lo que permite que sea estudiado como literatura o como historia. Y concluye diciéndonos a Sugar que realmente como que los problemas planteados hasta aquí, los problemas sugeridos, están relacionados con los sectores sociales e ideológicos dominantes que tienen el poder económico, político, es decir, aquellos discursos que terminan convirtiéndose en historias oficiales que también desplazan la historia del otro, sin importar si son pues letrados o no. Hace mención a lo que sucede con Nicaragua y Cuba y entendemos que puede ser el desplazamiento de la otra parte de la historia, de aquello, el triunfo de las revoluciones, pero que desplazan como el discurso de la otra voz que ahora es la silenciada. La segunda parte del texto se llama Vidas ejemplares, la voz del otro y el efecto de la oralidad, donde Hugo Sugar menciona que la obra de Vidas paralelas de Plutarco es una escritura ejemplarizante a partir de la vida de un otro que es sin embargo un otro homogéneo, pues él narra la vida de los personajes ejemplares de la historia griega y romana que a pesar de eso, de que entre el uno y el otro son un otro, es un otro homogéneo, porque están en cierta igualdad de condiciones. También menciona que realmente no, no tiene que ser una vida ejemplar en el amplio sentido de la palabra, no tiene que ser una vida moral, sino también uno puede atreverse a contar algo. Entonces, también se comenta que, por ejemplo, el testimonio de un drogadicto, de un homosexual que haya una vida decadente, de una prostituta, de un criminal, también es una vida ejemplarizante por el yo me animé y tuve el coraje de contarlo, pero es más como viendo mi estadía en el infierno. Pero en la obra de Plutarco se menciona más una escritura paralela de vidas homogéneas de forma monológica. Luego, volviendo al tema de Plutarco y el propósito, un propósito, como él dice, saludable y ejemplarizante. También está John Stuart Mill, que él invoca, diciéndolo como es el texto, una función similar
cuando dice que uno de los motivos por los cuales él escribió el texto de su autobiografía es porque él siente que puede ser útil, puede ayudar a sus lectores a aprender tal o cual cosa, no solo, siendo que no solo puedan usarlo como en un sentido para informarse o meramente de entretenimiento, sino que pues, pueden aprender algo más para, para su educación moral o como persona. Por otra parte, también está la temática de los mártires, pero se entiende hoy en día de acuerdo a la Iglesia Católica, sino de que la etimología original de mártir viene del griego que significa testimonio o aquel que da fe de algo y es básicamente el hecho de ser testigo, de tener información de primera mano porque se vio y se vivió. Y a causa de esto, luego se da en Roma el que da fe de algo y muere por eso, de lo que él cree. Y ahí nace el significado que hoy tenemos de mártir. Y también degenera en el significado cristiano de aquel que sufre, es martirizado, de la palabra, por dar a conocer un hecho que ciertas figuras de poder no aceptan. En este caso era el Imperio Romano, en contra de la visión cristiana de, de la religión y el poder que debe tener cada persona. Un tema que, pues, gira bastante en el texto en el cual hablaré esta diapositiva y la siguiente es la relación que está entre testimonio, el testimoniante y el mediador, o sea, el letrado solidario que, como ya habíamos visto, es quien acerca los medios al otro para contar su testimonio, como lo haría en teoría Elizabeth Burgos con Rigoberta, etcétera. Es que el prototestimonio sería, sería la oralidad y el testimonio definitivo es el testimonio escrito. Entonces en la narrativa hay dos enunciados, un oral y otro escrito. Es esta oralidad que permite que muchos libros testimoniales mantienen, aunque estén en un libro, su factor oral sean creídos. El hecho de que sea oral, de que sea hablada, da un efecto de acercamiento, un efecto documental entre la obra y el receptor. Y esta huella que es la oralidad hace que permanezca en el lector, haciendo que él se sienta convencido de que lo que está leyendo al ser oral, él pueda decir que esto sí sucedió. Ahora bien, teniendo en cuenta el tema de la oralidad y que en parte gracias a la oralidad hay cierta creencia de los hechos, también están dos tipos de lectores, que es el lector advertido y el lector inocente. El lector inocente es el que no tiene, por así decirlo, el que no tiene la suerte de criterio de distinguir, por ejemplo, un testimonio oral a una novela, digamos, histórica que puede llegar a confundir la realidad con la ficción, mientras que el lector advertido tiene cierta constancia de lo que está sucediendo y el lector advertido puede reflexionar y cuestionar lo que se está leyendo, pese a que ese tipo de testimonios, al ser orales, no deberían admitir un cuestionamiento. Y pues como hemos visto en clase, esta problemática se da con, por ejemplo, la rememoración de Rigoberta Menchú con la muerte de su hermano, que dio ciertas problemáticas para decir si eso pasó tal cual o eran mentiras. Teniendo en cuenta esto, en la diferencia entre el lector advertido y el lector inocente, ocurre otra problemática que es la probabilidad de los hechos mediante una autoridad. O sea, el testimonio es cierto o no mediante que una autoridad lo certifique como verdadero, pero esto no es 100% sincero, ya que esta autorización va mediada a la identificación que tiene tanto la autoridad que lo publica, ya sea un libro, una editorial,
una revista o cualquier identidad de difusión, ya sea escrita, oral como radio o televisiva, es la ideología la que se identifica, porque siempre el testimonio va a ir de acuerdo al régimen del momento. Y esto en consecuencia crea ciertos testimonios apócrifos que por no estar de acuerdo con el régimen y con la identidad, tanto como ya he dicho, del lector o de quien distribuye el testimonio, pueden caer en no oficiales. Y ya vuelve en esto la problemática de la historia oficial que se ha tocado bastante en la literatura latinoamericana. Ya sea publicando o distribuyendo o censurando o ni siquiera prestando la atención a la voz del otro, siempre es necesario preservarla porque preservando la voz del otro se puede preservar el sujeto de la voz del oprimido, de quien no puede por sí solo dar a conocer su historia que requiere un intermediario letrado y también su misma historia que muchas veces es olvidada de forma intencional. Ahora pues para ya finalizar la presentación, y mezclando un poco la tercera parte del texto que funge más o menos como una conclusión, nosotros llegamos a nuestra propia conclusión, que es que Hugo Sugar no pretende decir que hay como un testimonio más testimonio que otro. Si ese es el propósito del texto, él no quiere llegar a ese propósito, sino lo que él hace es hacer una suerte de paseo por varias características históricas que ha tenido el género testimonial en la sociedad, también recalcando esa suerte de necesidad de intermediario que tiene el otro, que tiene una historia que contar para poder contarla. Necesita esa ayuda para poder hacerla ver ante el mundo, no tanto ante a un grupo de personas reducidas, sino a una, una recepción mucho más global. Pero de todos modos, aunque exista esa necesidad de intermediario, es la misma voz del otro la que por así decirlo, se sustenta y, y se da a conocer. Angélica y yo llegamos a esa conclusión tras la lectura del texto. Y con esto terminamos. Muchas gracias por escucharlo y verlo.